Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Antonio de Jesús Sánchez García, soy médico residente de cirugía cardiotorácica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y les vamos a hablar un poco acerca de lo que es fisiología cardíaca. Y bueno, empecemos a hablar un poco acerca de lo que es la energía del corazón. Y bueno, el corazón es una bomba muscular controlada por descargas eléctricas periódicas de los miocitos especializados del sistema de conducción. La base molecular de la actividad eléctrica del corazón es la actividad de canales de conducción de iones específicos. La activación e inactivación coordinadas de los canales iónicos cardíacos regulan el potencial de membrana de las células cardíacas, lo que origina una secuencia de despolarización seguida por repolarización. La principal fuente inmediata de energía del corazón es la oxidación de ácidos grasos y de glucosa. Cuando el aporte de oxígeno disminuye, se favorece el metabolismo de la glucosa porque genera más ATP por oxígeno consumido. El corazón apenas puede hacer metabolismo anaerobio, por lo que depende del oxígeno para su funcionamiento. Por ejemplo, en condiciones de hipoxia, de isquemia y de intoxicación por monóxido de carbono, la función cardíaca se deteriora inmediatamente. El metabolismo basal del trabajo mecánico total realizado por el corazón, la contractilidad y la frecuencia cardíaca determinan el consumo de oxígeno y de energía del corazón. En el acoplamiento excitación-contracción hay dos pasos clave que precisan consumo de energía: la liberación de la interacción entre la cabeza de la miocina y la actina y la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico. La unidad básica del sistema de contracción es el sarcómero, que se define desde el punto de vista anatómico como la distancia entre dos líneas Z, en las que se anclan filamentos delgados compuestos por actina, tropomiosina y troponina. Estos filamentos se deslizan sobre los filamentos gruesos para acortar la longitud del sarcómero, proceso en el que interviene el calcio. El retículo sarcoplásmico forma asociaciones especializadas con los túbulos transversos, que son invaginaciones de la membrana plasmática que contienen canales de calcio sincronizados con el voltaje. Cuando el músculo se activa por la despolarización de su membrana, su señal eléctrica viaja a la profundidad del músculo a través de los túbulos transversos. En el interior del músculo, la señal de despolarización eléctrica activa los canales sincronizados con el voltaje, que se abren para permitir que entre una pequeña cantidad de calcio en los miocitos. Esta entrada de calcio activa a su vez el receptor de rianodina de tipo 2 del retículo sarcoplásmico. Los canales de rianodina tipo 2 se abren y liberan calcio del retículo sarcoplásmico suficiente para multiplicar por 10 su concentración en el mioplasma. Como resultado, el calcio se une a la troponina C de los filamentos delgados e induce un cambio de conformación que permite el entrecruzamiento entre la actina y la miocina, lo que produce el deslizamiento de los filamentos, el acortamiento del sarcómero y la contracción del músculo. La hidrólisis del ATP proporciona la energía necesaria para generar la fuerza de la interacción entre la actina y la miocina. La conversión de la energía eléctrica en energía mecánica se conoce como acoplamiento excitación-contracción. El músculo cardíaco se relaja cuando la ATPasa del retículo sarcoplásmico vuelve a bombear el calcio al retículo sarcoplásmico. El músculo cardíaco se compone de miles de millones de células individuales, que se denominan miocitos, y que contienen la elaborada maquinaria que se precisa para la contracción coordinada que bombea la sangre. Cada miocito está conectado con sus vecinos por medio de uniones especializadas que les permiten actuar como una sola unidad contráctil. Los miocitos están llenos de proteínas contráctiles especializadas dispuestas en unidades altamente reguladas denominadas sarcómeros. Al igual que le sucede al músculo esquelético, el músculo cardíaco se denomina estriado para diferenciarlo del músculo liso, constituyentemente de la vasculatura y de otros órganos como vejiga, útero y estómago. Los miocitos también cuentan con mitocondrias que producen la energía necesaria para alimentar las contracciones y las relajaciones. Hay señales que también regulan la contracción y que éstas se pueden aumentar la fuerza de contracción durante una situación estresante mediante la activación de la vía beta adrenérgica, que aumentan la cantidad de calcio liberado y la tasa de captación del calcio por el retículo sarcoplásmico. Los beta-agonistas, por ejemplo adrenalina y noradrenalina, se unen a los receptores beta-adrenérgicos para activar la adenilciclasa, que genera monofosfato de adenosina cíclico y activa la proteína sinasa A. Esta fosforila
el fosfolambán, el canal de calcio regulado por voltaje, el receptor de rianodina, canal de liberación de calcio y las proteínas reguladoras del sarcómero, lo que da lugar a un incremento de la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico y potencia la contractilidad del corazón. Ahora mencionemos un poco acerca de lo que es electrofisiología del corazón. Y bueno, las células cardíacas pueden generar y conducir los impulsos eléctricos responsables de la contracción de las células miocárdicas. Estos impulsos eléctricos son el resultado de un flujo breve pero rápido de iones con carga positiva, principalmente sodio y potasio, y en menor medida el calcio, de un lugar a otro lado de la membrana celular cardíaca. La diferencia de la concentración de estos iones a través de la membrana celular en un momento dado genera un potencial eléctrico que se mide en milivoltios. Cuando una célula miocárdica permanece en el estado de reposo, en el exterior de la propia célula hay una concentración elevada de iones de sodio con carga positiva. Al mismo tiempo, en el interior de la célula hay una elevada concentración de iones con carga negativa, especialmente iones de fosfato, sulfato inorgánico, orgánico y proteínas, además de una pequeña concentración de iones de potasio con carga positiva, lo cual hace que el interior de la célula sea eléctricamente negativo con respecto a su exterior. La célula cardíaca en reposo puede considerarse una estructura con una capa de iones positivos que rodea la membrana celular por fuera y que presenta un número igual de iones negativos que revisten la parte interna de la membrana celular, en oposición directa a cada ion positivo. Cuando los iones están alineados de esta manera, decimos que la célula en reposo está polarizada. El potencial eléctrico a través de la membrana de una célula cardíaca en reposo se denomina potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo en las células miocárdicas auriculares y ventriculares, así como en las células especializadas del sistema de conducción eléctrica, es normalmente de menos 90 mV, excepto en las células de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, en las que es algo menos negativo de hasta menos 70 mV. Hablando un poco también sobre despolarización y repolarización, bueno, cuando un impulso eléctrico la estimula, la membrana de una célula miocárdica polarizada se hace permeable a los iones de sodio con carga positiva, con lo que facilita la entrada a su interior. Este desplazamiento hace que el interior de la célula sea menos negativo con respecto a su exterior. Cuando el potencial de membrana disminuye a unos menos 65 mV, desde un potencial de reposo de menos 90 mV, se abren momentáneamente los poros grandes de la propia membrana. Estos canales permiten el flujo rápido y libre del sodio a través de la membrana celular, con una entrada súbita e importante de iones de sodio, con carga positiva al interior de la célula, lo que hace que el medio intracelular se convierta rápidamente en positivo. En el momento en que la concentración de iones con carga positiva en el interior de la célula alcanza el nivel existente en su exterior, el potencial de membrana pasa a ser de 0 mV a la célula miocárdica y queda despolarizada. La entrada de iones de sodio con carga positiva continua, lo que da lugar a un aumento transitorio potencial de membrana hasta aproximadamente 20 a 30 mV. Las células especializadas que constituyen los nodos sinoauricular y aurículo-ventricular presentan canales lentos de calcio y sodio que se abren cuando el potencial de membrana disminuye hasta unos 50 mV, y estos canales permiten la entrada al interior de la célula de iones de calcio y sodio con carga positiva durante la despolarización y con una tasa lenta y gradual. El resultado es una despolarización más lenta comparada con la despolarización de las células cardíacas, dependiente de los canales rápidos del sodio. Tan pronto como se despolariza la célula cardíaca, los iones de potasio con carga positiva abandonan su interior y se inicia así un proceso a través del cual la célula recupera su estado polarizado de reposo. El potencial de acción cardíaco, en este los canales de sodio, potasio y calcio determinan la actividad eléctrica del corazón, abriéndose y cerrándose con una elaborada coreografía que determina el potencial de acción del corazón. La regulación eléctrica del corazón, que se refleja en las concentraciones relativas de los iones dentro y fuera de los miocitos cardíacos, determina las 5 fases del potencial de acción. En la fase 0 es la pendiente rápida ascendente del potencial
de acción durante el cual la membrana celular alcanza el potencial umbral y desencadena la apertura momentánea de los canales rápidos del sodio, permitiendo la entrada rápida de sodio al interior de la célula. A medida que los iones con carga positiva se introducen en la célula, el interior celular se convierte en eléctricamente positivo hasta 20-30 milivolts, en comparación con el exterior. Durante esta pendiente ascendente la célula experimenta despolarización y comienza a contraerse. En la fase 1 se cierran los canales rápidos del sodio y finaliza la entrada rápida del sodio al interior de la célula. A continuación, tiene lugar la salida de potasio hacia el exterior celular y el resultado es una disminución en el número de cargas eléctricas positivas existentes dentro de la célula, asociada a una reducción del potencial de membrana hasta aproximadamente 0 milivolts. En la fase 2, esta constituye el prolongado periodo de la repolarización lenta, que es la fase de meseta, del potencial de acción de la célula miocárdica, durante el cual finaliza la contracción y se inicia la relajación. A lo largo de esta fase, el potencial de membrana se mantiene en aproximadamente 0 milivolts debido a una tasa lenta de repolarización. Es un conjunto de intercambio de iones a través de la membrana celular. El calcio entra lentamente a la célula a través de los canales lentos del calcio a medida que el potasio sigue saliendo de la célula y que el sodio sigue entrando de forma pausada. En la fase 3, se trata de la fase final de la repolarización rápida, durante la cual el interior de la célula se convierte en fuertemente negativo y el potencial de membrana vuelve a ser de unos menos 90 milivolts, es decir, su nivel de reposo, y en esta fase se debe principalmente a la salida de potasio hacia el exterior de la célula. La repolarización se completa al final de la fase 3. Y en la fase 4, al comienzo de la fase 4, la membrana ha recuperado su potencial de membrana y el interior de la célula vuelve a ser negativo, de menos 90 milivolts, con respecto al exterior. Sin embargo, todavía hay un exceso de sodio dentro de la célula y un exceso de potasio fuera de ella. En esta fase se activa un mecanismo denominado bomba de sodio-potasio, que transporta el exceso de sodio hacia el exterior de la célula al tiempo que introduce el potasio a la célula. Dados este mecanismo y la impermeabilidad de la membrana celular al sodio durante la fase 4, la célula miocárdica suele mantener un potencial de membrana estable entre los potenciales de acción. Ahora también vamos a mencionar un poco acerca de lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón, y esto viene dado principalmente por el nodo sinoauricular, los tractos de conducción internodulares y el tracto de conducción interauricular, que es el haz de Bachmann, y la unión aurículo-ventricular constituida por el nódulo aurículo-ventricular y por el haz de His, las ramas derecha e izquierda y sus fascículos anterior y posterior izquierdos, y la red de Purkinje. Y bueno, la función principal del sistema de conducción eléctrica del corazón es la transmisión de los impulsos eléctricos desde el nodo sinoauricular hasta las aurículas y los ventrículos y origina su contracción. El nódulo sinoauricular, o también llamado de Katie-Flack, se localiza en la pared de la aurícula derecha, en la proximidad de la zona de entrada de la vena cava superior. Está constituido por células marcapasos que generan impulsos eléctricos de manera automática y regular. Los tres tractos de conducción internodulares, el anterior, que es el de Bachmann, que también conecta hasta el atrio izquierdo, el medio, que también se llama de Weichenbach, y el posterior, que se llama de Torel. Estos discurren en las paredes de la aurícula derecha entre el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular y transmiten con rapidez los impulsos eléctricos desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo auriculoventricular en aproximadamente 0.03 segundos. El tracto de conducción interauricular, que ya lo había mencionado, que es el haz de Bachmann, esta es una rama internodular anterior y que esta atraviesa lo que son las aurículas y lleva los impulsos eléctricos desde el nódulo sinoauricular hasta lo que es la aurícula izquierda. El nódulo auriculoventricular, o también llamado de Ashok-Tawara, que forma la parte proximal de la unión aurículo-ventricular, se localiza parcialmente en el lado derecho del tabique interauricular, frente a la zona de apertura del seno coronario, y parcialmente en la parte superior del tabique interventricular, por encima de la base de la válvula tricúspide. La función principal del nódulo auriculoventricular es la transmisión de los impulsos eléctricos desde las aurículas hasta el haz de His, al tiempo que frena su progresión para que alcancen los ventrículos de una forma ordenada y cronológicamente adecuada. Hay un anillo de tejido fibroso
que aísla el resto de las aurículas respecto a los ventrículos, impidiendo que los impulsos eléctricos alcancen los ventrículos excepto a través del nódulo aurículo-ventricular, a menos que existan vías de conducción accesorias, tal como se describirán más adelante. Los impulsos eléctricos van frenando a medida que atraviesan el nódulo aurículo-ventricular y necesitan entre 0.06 y 0.12 segundos para alcanzar el haz de His. Este retraso permite que las aurículas puedan contraerse y vaciarse y que los ventrículos puedan llenarse de sangre antes de ser estimulados para su contracción. El haz de His, que constituye la parte distal de la unión aurículo-ventricular, se localiza en la parte superior del tabique interventricular y conecta al nódulo aurículo-ventricular con las dos ramas, y una vez que los impulsos eléctricos alcanzan el haz de His, discurren con mayor rapidez en su camino hacia las ramas en un periodo de 0.03 a 0.05 segundos. La rama derecha y la rama izquierda común se originan del haz de His y estas discurren de forma acabalgada sobre el tabique interventricular y continúan en dirección inferior a ambos lados del tabique. La rama común izquierda presenta dos divisiones principales, que son el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo. Las ramas del haz y sus fascículos se subdividen en ramas con un calibre cada vez menor, de manera que las más pequeñas establecen contacto con la red de Purkinje, una intrincada trama de diminutas fibras de Purkinje ampliamente dispersas en los ventrículos bajo el endocardio. Como ya se mencionó previamente sobre acerca del nódulo auriculoventricular y quien se encarga de frenar los estímulos para que lleguen ordenadamente hacia los ventrículos, existen vías de conducción accesorias y estas en el corazón existen varias vías que que están bien definidas y que transmiten de una forma más directa los impulsos eléctricos desde las aurículas hasta los ventrículos, pasando por alto el nódulo auriculoventricular, el haz de His o ambos. Estas vías de conducción accesorias activan los ventrículos antes de que lo hagan los impulsos eléctricos que discurren normalmente a través del sistema de conducción eléctrica principal. Y estas vías existen en el corazón de todas personas, pero en ciertas situaciones pueden generar una despolarización prematura de los ventrículos con aparición de una preexcitación ventricular y de un síndrome de preexcitación. Entre las vías accesorias de auriculoventricular se encuentran los haces de Kent y en el de tipo A son tipo A, posteroceptales y tipo B. Y estos vienen dando a lo que sería un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y en el de tipo A encontraremos una onda delta positiva en B1. En los posteroceptales encontraremos un complejo QRS negativo en las derivaciones D3 y B1, pero positivo en derivación B2. Y los de tipo B encontraremos una onda delta negativa en B1. En las vías accesorias que son de las fibras aurícula His, que son las fibras de James, estas hacen que las aurículas conecten con la parte más inferior del nódulo aurículo-ventricular, cerca de donde se origina el haz de His, pasando por alto el nódulo aurículo-ventricular. Dentro de las fibras de Maheim, que son las fibras nódulo-ventriculares y fibras fascículo-ventriculares, las nódulo-ventriculares se encuentran entre la parte inferior del nódulo aurículo-ventricular y el interior derecho. Las fibras fascículo-ventriculares se encuentran entre el haz de His y los ventrículos. Esta conducción auriculoventricular anómala se denomina preexcitación nódulo-ventricular o fascio-ventricular. Ahora mencionemos un poco acerca de lo que es el marcapasos dominante y de escape del corazón. En estas las células especializadas del sistema de conducción eléctrica que poseen normalmente la propiedad del automatismo se denominan células marcapasos. Estas células se localizan en el nodo sinoauricular. Las células marcapasos del nodo sinoauricular son las que tienen una tasa de estimulación más rápida y suelen ser el marcapasos denominado primario del corazón. Las células marcapasos del resto del sistema de conducción eléctrica mantienen en reserva su propiedad de automatismo por la posibilidad de un fallo en la función del nodo sinoauricular o de los impulsos eléctricos que no puedan transmitirse adecuadamente por alguna razón. Por esta razón, las células marcapasos distintas de las del nodo sinoauricular se denominan células marcapasos de escape.
El nodo sinauricular suele ser el marcapasos dominante y primario del corazón, debido a que es el que posee el mayor nivel de automatismo, es decir, su tasa de estimulación automática va de 60 a 100 latidos por minuto. Normalmente es mayor que la de las células marcapasos restantes. Cuando el nódulo sinauricular no genera impulsos eléctricos con la tasa normal o deja de funcionar por completo, y también cuando la conducción del impulso eléctrico queda bloqueada por alguna razón, habitualmente las células marcapasos de escape localizadas en la unión aurículo-ventricular asumen la función de marcapasos del corazón, aunque con una frecuencia menor, que esta va de 40 a 60 latidos por minuto. Si la unión aurículo-ventricular no puede asumir la función de marcapasos debido a que está alterada, cualquier marcapasos de escape del sistema de conducción eléctrica localizado por debajo de la unión aurículo-ventricular en los ventrículos, es decir, en las ramas del haz o en la pared de Purkinje, puede asumir la función de marcapasos del corazón, aunque con una velocidad todavía aún menor, que esta es menor a los 40 latidos por minuto. También vamos a mencionar un poco acerca de lo que son las bases eléctricas del electrocardiograma. Y el electrocardiograma se tiene entendido que es un registro gráfico de las modificaciones en la magnitud y la dirección de la actividad eléctrica. Y el papel utilizado en los registros del electrocardiograma está cuadriculado para facilitar la medición del tiempo en segundos en el eje horizontal y del voltaje en milímetros en el eje vertical. Ahora, el electrocardiograma también esto es una representación gráfica de lo que es la conducción eléctrica del corazón. Y bueno, ¿quién fue el que se hizo esta pregunta y supo reproducir gráficamente? Fue el doctor Willem Einthoven, el doctor holandés. Bueno, durante el inicio del siglo XIX, el electrocardiograma se convirtió en una de las herramientas más útiles en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Willem Einthoven fue considerado el padre de la electrocardiografía, que hasta entonces había creado él el galvanómetro de cuerda, tras varios años de perfeccionamiento en su precisión de registro. Creado con el ingenio de Willem Einthoven, el electrocardiógrafo se ha convertido en el instrumento más innovador y útil del cuidado del paciente. Desde su inicio, este artefacto tenía como propósito revelar los enigmas de las anomalías cardíacas que hasta entonces habían provocado la intriga de muchos científicos. De esta forma, el electrocardiógrafo se convirtió en la llave que abriría las puertas para una nueva era en el estudio del corazón, haciendo su aparición pública durante la transición en que los hospitales se convertían en institución para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas. Y bueno, las bases eléctricas del corazón, y como ya se había mencionado antes, bueno, el electrocardiograma es un registro gráfico de las modificaciones de la magnitud y la dirección de la actividad eléctrica, o bien, de manera más específica, de la corriente eléctrica generada por la onda de despolarización que recorre las aurículas y los ventrículos, seguido de la onda de repolarización de las aurículas y los ventrículos que desplaza en dirección opuesta. Y bien, bueno, el papel para la interpretación del electrocardiograma es importante también saber en cuanto a las mediciones de lo que equivale a segundos y milímetros. Y bueno, el cuadriculado está constituido por líneas gruesas y finas, verticales y horizontales que forman cuadros pequeños y grandes. La distancia entre las líneas verticales depende de la velocidad del papel en el momento en que se lleva a cabo el registro del electrocardiograma, es decir, 25 o 50 milímetros por segundo. La velocidad de registro estándar es de 25 milímetros por segundo. Las demás velocidades solo se utilizan por motivos concretos para intentar la captura de señales eléctricas poco habituales.
Cuando el electrocardiograma se registra con la velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo, las mediciones entre las líneas verticales son las siguientes. Las líneas verticales gruesas están separadas 5 milímetros. Si un segundo es igual a 25 milímetros, entonces 5 milímetros es igual a 1 sobre 5 segundos, es decir, 0.20 segundos. Y si las líneas verticales finas están separadas por 1 milímetro, esto quiere decir que 5 milímetros es igual a 1 sobre 5 segundos, entonces 1 milímetro es igual a 1 sobre 25 segundos, es decir, 0.04 segundos. Con independencia de la velocidad del papel de registro, las mediciones entre las líneas horizontales son las siguientes. Las líneas horizontales gruesas están separadas por 5 milímetros y las líneas horizontales finas están separadas por 1 milímetro. Por tanto, con la velocidad estándar del papel, que corre 25 milímetros sobre segundo, los cuadros grandes y pequeños tienen las características siguientes. Un cuadro grande tiene una altura de 5 milímetros y una longitud de 0.2 segundos. Un cuadro pequeño tiene una altura de 1 milímetro y una longitud de 0.4 segundos. Bueno, ahora hablemos acerca de las derivaciones del electrocardiograma, las cuales se obtienen mediante electrodos, los cuales son denominados habitualmente negativos o positivos, y estos son colocados sobre la piel para detectar la corriente eléctrica generada por la despolarización y la repolarización del corazón. La colocación de los electrodos positivos en áreas concretas del cuerpo, que son en el brazo derecho o izquierdo, y en la pierna izquierda o alguna de las diversas localizaciones en la pared torácica anterior, determina la perspectiva obtenida de la actividad eléctrica cardíaca. Esta perspectiva se relaciona con el hecho de que la energía del impulso eléctrico es el movimiento de los electrones con carga negativa en las direcciones de acercamiento o alejamiento del electrodo. Hay 12 derivaciones diferentes en el electrocardiograma estándar, lo que permite un análisis detallado de la actividad eléctrica del corazón. Un electrocardiograma de 12 derivaciones está constituido por lo siguiente: 3 derivaciones de miembros estándar, los cuales son bipolares. Las derivaciones son 1, 2 y 3 derivaciones potenciadas unipolares, las cuales son ABR, ABL y ABF, y 6 derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. El electrocardiograma de 12 derivaciones se utiliza para el diagnóstico de los cambios causados por los síndromes coronarios agudos, los ataques cardíacos y los cuadros de bloqueo de rama, así como para diferenciar ciertas taquicardias. El electrocardiograma de 12 derivaciones se utiliza habitualmente en el contexto hospitalario. No obstante, se usa también con una frecuencia cada vez aún mayor en la medicina prehospitalaria para identificar de manera más efectiva a los pacientes con síndrome coronario agudo y tratarlos así de manera eficiente en el centro hospitalario más cercano y apropiado. Ahora hablemos acerca de lo que es la onda P, lo que significa y el tiempo de duración y lo que es normal. Bueno, la onda P representa lo que es la despolarización de las aurículas derecha e izquierda. Es el marcapasos principal y se localiza en el nodo sinoauricular. La onda P sinusal normal representa la despolarización normal de las aurículas. La despolarización de las aurículas se inicia en la proximidad del nódulo sinoauricular y después recorre las aurículas desde la derecha hasta la izquierda en dirección descendente. La primera parte de la onda P sinusal representa la despolarización de la aurícula derecha. La segunda parte representa la despolarización de la aurícula izquierda. El inicio de la onda P se identifica como la primera desviación súbita o gradual respecto a la línea basal, el punto en el que la onda se aplana para volver a la línea basal e iniciar el segmento PR indica el final de la onda P.
La dirección es positiva, o sea, ascendente, en la derivación 2. Este hecho se debe a que la mayor parte de la corriente se dirige hacia el electrodo positivo de la derivación 2. La onda P sinusal normal tiene una duración que oscila entre 0.08 y 0.10 segundos. Su amplitud es de 0.5 a 2.5 milímetros en la derivación 2. La onda P normal no suele tener una altura mayor a 2 milímetros. La relación entre la onda P y el complejo QRS es que el complejo QRS aparece normalmente después de cada onda P sinusal, pero en ciertas arritmias, como los bloqueos auriculoventricular, no siempre aparece un complejo QRS tras cada onda P. El intervalo PR puede ser normal, que es de 0.12 a 0.20 segundos. Y bueno, lo que significa la onda P es que una onda P normal indica que han tenido lugar el impulso eléctrico responsable de la onda P y que dicho impulso se originó en el nodo sinoauricular y la despolarización normal de las aurículas derecha e izquierda. Y bueno, como ya se había mencionado, cada complejo QRS va seguido de una onda P, y este complejo representa lo que es la despolarización de los ventrículos derecho e izquierdo. El complejo QRS normal representa la despolarización normal de los ventrículos. La despolarización se inicia en el lado izquierdo del tabique interventricular, en la proximidad de la unión auriculoventricular, y atraviesa el tabique interventricular de izquierda a derecha. La primera parte corta del complejo QRS, habitualmente la onda Q, representa la despolarización del tabique interventricular. El resto del complejo QRS representa la despolarización simultánea de los ventrículos derecho e izquierdo. Dado que el ventrículo izquierdo tiene un tamaño mayor que el derecho, además de una masa muscular también mayor, el complejo QRS representa en su mayor parte la despolarización del ventrículo izquierdo. El inicio del complejo QRS se identifica en el punto en el que la primera onda del complejo empieza a originarse de forma súbita o gradual a partir de la línea basal. El final del complejo QRS es el punto en el que la última onda del complejo QRS comienza a aplanarse y finalmente queda sobre la línea basal. Este punto, es decir, la unión entre el complejo QRS y el segmento ST, se denomina punto de la unión o punto J. El complejo QRS está constituido por uno o más de los componentes siguientes: desviaciones positivas, ascendentes, denominadas onda R, y desviaciones negativas, invertidas, denominadas ondas QS y QS. La duración del complejo QRS normal es de 0.06 a 0.12 segundos. El complejo QRS se mide desde el inicio de la onda Q o R, el final de la última onda del complejo, es decir, hasta el punto J. La duración de la onda Q no suele superar los 0.04 segundos. El tiempo que transcurre entre el inicio del complejo QRS y el pico de la onda R es el tiempo de activación interventricular, que representa el tiempo que necesitan la despolarización del tabique interventricular y la despolarización del ventrículo desde el endocardio hasta el epicardio. Lo que significa el complejo QRS indica que el impulso eléctrico responsable de dicho complejo se ha originado en el nódulo sinoauricular o en un marcapasos ectópico o de escape localizado en las aurículas o en la unión auriculoventricular, además de que dicho impulso eléctrico ha experimentado una progresión normal desde el haz de His hasta la red de Purkinje, a través de las ramas derecha e izquierda del haz, y que también se ha producido una despolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. Y bueno, ahora mencionemos lo que significa la onda T, lo cual representa la repolarización ventricular. Una onda T normal representa la repolarización normal de los ventrículos. La repolarización normal se inicia en la superficie epicárdica de los ventrículos
y progresa en profundidad a través de las paredes ventriculares hasta alcanzar la superficie del endocardio. La onda T tiene lugar durante la última parte de la sístole ventricular. El inicio de la onda T se identifica como la primera desviación súbita o gradual del segmento ST. Cuando no existe el segmento ST, la onda T se inicia al final del complejo QRS, es decir, en el punto J. El punto en el que la onda T vuelve a la línea basal se señala al final de la onda T. La dirección de la onda T normal es positiva, o sea, ascendente. En la derivación 2, su duración es aproximadamente de 0.10 a 0.25 segundos. Su amplitud es normalmente inferior a 5 milímetros. El significado de las ondas T también debe de incluir el análisis del segmento ST, la presencia de una onda T normal precedida de un segmento ST normal indica que ha tenido lugar la repolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. Ahora mencionemos a los intervalos y cómo los podemos interpretar en el electrocardiograma y a qué equivale cada uno. El intervalo PR representa el periodo de tiempo durante el cual tiene lugar la progresión del impulso eléctrico desde el nódulo sinoauricular. El intervalo PR normal representa el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización auricular y el comienzo de la despolarización ventricular. Y durante este periodo, el impulso eléctrico discurre normalmente desde el nódulo sinoauricular. El intervalo PR comienza con el inicio de la onda P y finaliza con el inicio del complejo QRS. La duración del intervalo PR normal es de 0.12 a 0.20 segundos, y dicha duración depende de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, el intervalo PR es normalmente menor que cuando la frecuencia cardíaca es lenta. La normalidad del intervalo PR indica que el impulso eléctrico originado en el nódulo sinoauricular o en un marcapasos ectópico en las aurículas adyacentes ha progresado normalmente a través del sistema de conducción eléctrico del corazón hasta alcanzar el miocardio ventricular. La significación principal de la normalidad del intervalo PR es la de el impulso eléctrico ha sido conducido normalmente y sin retraso a través del nódulo aurículo-ventricular y del haz de His. El intervalo QT representa el periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización ventricular y la finalización de la repolarización de los ventrículos. El intervalo QT representa el tiempo total que dedican los ventrículos a la despolarización y a la repolarización, incluyendo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. El inicio del intervalo QT se identifica como el punto en el que la primera onda del complejo QRS comienza a desviarse, súbita o gradualmente, respecto a la línea basal. El final del intervalo QT es el punto en el que la onda T vuelve a la línea basal. La duración del intervalo QT depende de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si hay un paciente con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, su QT se va a encontrar aproximadamente de 0.41 a 0.51 segundos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, el rango normal del QT va a ser más o menos de 0.35 a 0.43 segundos. El intervalo QT representa el tiempo que transcurre entre el inicio de la despolarización ventricular y el final de la repolarización ventricular. El intervalo QT prolongado indica un retraso en la repolarización ventricular y, por tanto, un periodo mayor de vulnerabilidad ventricular. Así, la prolongación del QT incrementa la posibilidad de aparición de arritmias ventriculares. El intervalo RR
representa el periodo de tiempo que transcurre entre dos despolarizaciones ventriculares sucesivas. El intervalo RR representa normalmente un ciclo cardíaco durante el cual las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan una vez. El inicio del intervalo RR es considerado generalmente el punto más alto de las ondas R. Su final corresponde al punto más alto de la onda R siguiente. La duración depende de la frecuencia cardíaca. Un intervalo RR representa el tiempo que transcurre entre dos despolarizaciones ventriculares sucesivas. La medición del intervalo RR y su correlación con la presencia y la cronología de las ondas P y otros intervalos es un aspecto clave en la interpretación del ritmo y es necesario conocerla con detalle. El segmento ST representa la parte inicial de la repolarización de los ventrículos derecho e izquierdo. Este mismo representa la parte inicial de la repolarización ventricular. Es un periodo de silencio eléctrico del corazón durante el que llega a su plenitud la contracción mecánica de los ventrículos. El segmento ST comienza con el final del complejo QRS y finaliza con el inicio de la onda T. La unión entre el complejo QRS y el segmento ST se denomina punto de la unión o punto J. La duración es de 0.20 segundos o menos y depende de la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, el segmento ST es más corto. Normalmente el segmento ST es plano, o sea, isoeléctrico. Se consideran normales la elevación o la depresión ligeras e inferiores a 1 milímetro durante los primeros 0.04 segundos. Un ST normal seguido de una T normal indica que se ha producido la repolarización normal de los ventrículos derecho e izquierdo. Y bueno, ahora que ya vimos a qué equivale cada onda, cada intervalo y el segmento, ahora es momento de saber evaluar o saber tomar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Y bueno, la frecuencia cardíaca se calcula a través de la determinación del número de despolarizaciones ventriculares que pueden aparecer en el electrocardiograma en un minuto. La frecuencia cardíaca puede determinarse mediante el método del recuento durante 6 segundos, mediante el uso de la regla calculador de la frecuencia cardíaca a través del método de intervalo RR. El método del recuento durante 6 segundos. Este método es el más sencillo y se utiliza para determinar la frecuencia cardíaca, el tiempo que es considerado también como el más rápido. Sin embargo, el método del recuento durante 6 segundos es el menos preciso. Este método puede utilizarse en situaciones de ritmo tanto regular como irregular. Las líneas cortas y verticales que aparecen en la parte superior e inferior de la mayoría de los papeles del electrocardiograma dividen el electrocardiograma en intervalos de 3 segundos. Cuando el papel se desplaza a una velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundo, la suma de estos intervalos es igual a un intervalo de 6 segundos. La frecuencia cardíaca se determina mediante el número de complejos QRS existentes en un intervalo de 6 segundos y multiplicando este número por 10. El resultado es la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Cuando el intervalo de 6 segundos existen complejos prematuros, deben incluirse en el recuento de los complejos QRS. La frecuencia cardíaca calculada mediante este método es una muy buena aproximación a la frecuencia cardíaca real. Por ejemplo, si existen 8 complejos QRS en un intervalo de 6 segundos, la frecuencia cardíaca es 8 por 10 igual a 80 latidos por minuto. Ahora mencionaremos un poco acerca de lo que es el ciclo cardíaco. Y bueno, este es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo inicia con la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal
y la consiguiente contracción de las aurículas y termina con la relajación de los ventrículos. Cada ciclo cardíaco dura aproximadamente 0.8 segundos. También vamos a mencionar lo que es la definición de precarga, y esta es el grado de estiramiento o tensión de la fibra cardíaca antes de contraerse, y que a mayor volumen se estiran más las fibras, llevando a bombear la sangre con mayor fuerza. Y en la poscarga es la carga contra la cual el ventrículo tiene que bombear la sangre, y esta es una fuerza que se opone a la salida de la sangre y tiene relación con la resistencia periférica total, y a mayor resistencia, mayor dificultad en bombear la sangre. Ahora, lo que es la ley de Frank-Starling, esta se basa en que existe una relación entre la longitud inicial de las fibras miocárdicas y la fuerza generada por la contracción del corazón. El aumento del flujo sanguíneo en el retorno venoso se traduce en un mayor llenado del ventrículo, y esto promueve el estiramiento de las fibras miocárdicas, lo que traduce en un aumento de la longitud de los sarcómeros. Con un aumento de la longitud sarcomérica se posibilita una mayor generación de fuerza durante la contracción, así que el corazón es capaz de inyectar más sangre hacia las arterias. ¿De qué forma poder entender mejor la ley de Frank-Starling? Es que si se llena de más sangre el ventrículo izquierdo, las fibras musculares se alargan y se tensan más, lo cual nos va a dar una mayor contractilidad. Cada ciclo cardíaco viene conformado por diástole y por sístole. En diástole se encuentra el periodo de relajación, y este empieza con la relajación isovolumétrica, y en donde todas las válvulas se encuentran cerradas. Sus fases de la diástole son relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, diástasis, sístole auricular, que se encuentra aquí el volumen telediastólico, y este cuenta con una duración de 490 milisegundos. En la fase de sístole es el periodo de contracción, y es donde inicia la contracción isovolumétrica, y también en esta fase todas las válvulas están cerradas. Las fases que conforman la sístole son la contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección reducida, la protodiástole, que es la eyección lenta, y esta tiene una duración de 310 milisegundos. El ciclo cardíaco está conformado por fases, y empezaremos hablando sobre la diástole ventricular temprana, que es la relajación isovolumétrica. Empezaremos al inicio de la relajación ventricular, y bueno, en esta las aurículas y los ventrículos están relajados, y la presión de las arterias pulmonares y aorta son mayores que la presión de los ventrículos. Esto produce que las válvulas aórtica y pulmonar se cierren. En esta parte, la sangre fluye por diferencia de presiones desde venas cavas y pulmonares hacia las aurículas, y las válvulas aurículo-ventriculares aún están cerradas. La sangre gradualmente se acumula y empieza a aumentar la presión auricular, y esta viene dando la fase ascendente de la onda B en la curva de presión auricular. Al final de esta fase se vence la resistencia de las válvulas auriculoventriculares. En esta misma fase también el volumen ventricular no ha cambiado, y por eso es que también en esta parte se encuentra o se llama relajación isovolumétrica, y es en la parte donde están cerradas las cuatro válvulas. Este periodo de cierre viene marcado de 0.02 a 0.03 segundos. En el electrocardiograma se estaría observando lo que es la finalización de la onda T, que marca la onda de repolarización ventricular, y también en esta parte se estaría escuchando el segundo ruido cardíaco. Posteriormente, de esta fase continuamos con lo que es la diástole ventricular, en la cual hay un llenado ventricular rápido. La fase de relajación ventricular caracterizada por un flujo rápido y pasivo de sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. En esta parte las válvulas mitral y tricúspide se abren y permiten un flujo rápido de la sangre acumulada desde las aurículas a los ventrículos de un aproximadamente 80% del llenado del volumen ventricular, y se da en esta fase, y esta característica da lugar al nombre de esto. La presión en la aorta y las arterias pulmonares siguen siendo mayores que la de los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas.
Al inicio de esta fase la presión de la aurícula disminuye al liberar su sangre hacia el ventrículo y esto genera una fase descendente de la onda B. En el electrocardiograma es isoeléctrico durante esta fase y en el fonocardiograma muestra un tercer ruido cardíaco, aunque generalmente es muy débil y no se puede escuchar. El ruido es producido por la sangre al chocar contra las paredes de los ventrículos. Posteriormente también sigue una fase que se puede llamar diástasis y esta fase es caracterizada por un llenado pasivo lento del ventrículo conforme la presión del ventrículo se acerca a la presión de la aurícula y en esta parte se genera un llenado aproximadamente del 2% hacia el ventrículo. Posteriormente continuamos con lo que es la sístole auricular y en esta fase de contracción auricular caracterizada por terminar el llenado del ventrículo. La aurícula se contrae y aumenta su presión inyectando el volumen residual de sangre hacia el ventrículo aproximadamente de un 20% del volumen ventricular. La onda A de la curva de presión aórtica ocurre con la contracción de la aurícula. La sangre que llega no puede entrar a la aurícula debido a la mayor presión y se regresa a la vena yugular, causando una onda de presión en lo que sería llamado también un pulso venoso yugular. Al final de esta fase, la sístole auricular, la presión del ventrículo se hace mayor que la de la aurícula y se cierran las válvulas mitral y tricúspide. En el electrocardiograma, el impulso generado en un nodo sinusal produce despolarización y contracción auricular. Se genera la onda P. Y el registro de esta despolarización auricular continúa con el intervalo PQ, que en esta parte se encuentra isoeléctrico, mientras la onda de despolarización atraviesa lentamente el tabique atrioventricular, y esta pausa en la contracción es importante para permitir que los ventrículos se llenen completamente de sangre. En el fonocardiograma no se muestra, pero puede ocurrir un cuarto sonido, que es anormal y que se asocia al final del vaciamiento auricular después de la contracción atrial. Posteriormente del llenado activo continuamos con lo que es la contracción isovolumétrica, que es fase de la sístole ventricular, y esta está caracterizada por el aumento de presión en el ventrículo sin cambios en el volumen. Cuando el impulso eléctrico despolariza el músculo ventricular, la presión aumenta dentro de los ventrículos, pero las fibras musculares no pueden acortarse y la presión seguirá aumentando acercándose a la presión aórtica y pulmonar. En esta parte, las válvulas aurículo-ventricular se cierran cuando la presión de los ventrículos excede la de las aurículas. Las valvas de las válvulas al cerrarse protruyen y hacia las aurículas y de esta forma generan una onda C en la curva de presión auricular. El volumen de los ventrículos se mantiene constante y a esto se le debe el nombre de esta fase. En el electrocardiograma se caracteriza por la presencia del complejo QRS que registra los vectores de despolarización ventricular desde el haz de His y el sistema de Purkinje. Y en el fonocardiograma se caracteriza por la presencia del primer sonido debido a la turbulencia generada por la sangre al chocar con las válvulas aurículo-ventricular. Posteriormente continuamos con la eyección ventricular, y que es la segunda fase de la sístole ventricular y se caracteriza porque la presión del ventrículo se hace mayor que la presión en las arterias en la aorta y la pulmonar. En este momento se abren las válvulas semilunares y la sangre es expulsada del corazón. Es importante notar que también, aunque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, ambos ventrículos expulsan la sangre del mismo volumen de sangre y esta cantidad se conoce como volumen latino y aproximadamente son de 70 a 80 mililitros. Dado que el volumen al final de la diástole, que es el volumen telediastólico, es aproximadamente de 120 a 130 mililitros de sangre, al final de la sístole quedan aproximadamente 40 a 50 mililitros de sangre, lo que se le conoce como el volumen telesistólico. Y la eyección ventricular se divide en fase rápida y en una fase lenta. La fase rápida ventricular de eyección, en esta las válvulas semilunares se abren al inicio de esta fase, y la presión de los ventrículos sigue aumentando por arriba de la presión aórtica y pulmonar hasta alcanzar un máximo. La contracción ventricular empuja la válvula tricúspide contra la aurícula y genera lo que es la onda C en la presión auricular. El volumen ventricular desciende conforme sale la sangre hacia la circulación y posteriormente continuamos con lo que es la fase lenta de eyección ventricular. Después del pico de presión ventricular y arterial, el flujo de sangre fuera de los ventrículos y por tanto el cambio de volumen es más lento. Cuando la presión de los ventrículos se hace más baja que la de las arterias, el flujo retrógrado hacia los ventrículos hace que las válvulas semilunares se cierren, y esto marca mecánicamente el fin de la sístole ventricular.
y se observa lo que es la onda T en el electrocardiograma. Al final de la onda T se marca el fin de la diástole ventricular en términos eléctricos. En la gráfica de presión-volumen, y en esta la dividimos en 4 fases, y que hablaremos o explicaremos específicamente hacia lo que es el ventrículo izquierdo, en esta, en la fase 1, que es el periodo de llenado, que es principalmente la diástole, y que esta en la gráfica está marcado de donde está la letra A a la letra B, en esta se empieza con un volumen de 50 mililitros y a una presión diastólica de 2 a 3 milímetros de mercurio. Son 50 mililitros porque es el volumen telesistólico. Mientras que la sangre venosa fluye al ventrículo izquierdo desde la aurícula, el volumen ventricular aumenta hasta 120 mililitros y es el denominado volumen telediastólico. Un aumento de 70 mililitros y bueno, aquí es la presión diastólica aumenta de 5 a 7 milímetros de mercurio. Posteriormente, en la fase 2, que sería la sístole, que es un periodo de contracción isovolumétrica, en el cual en la gráfica está marcado de la B a la C, aquí vemos que no se modifica el volumen del ventrículo, porque todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, llega un punto donde la presión intraventricular aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta un valor de 80 milímetros de mercurio, como se indica en el punto C. Posteriormente continuamos con lo que es la fase 3, que sigue siendo parte de la sístole, y en esta es un periodo de eyección. Y durante la eyección, la presión sistólica aumenta más por una contracción más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye drásticamente porque la válvula aórtica está abierta y se cierra la sangre, se vierte la sangre en ella. Posteriormente, en la fase 4, en el periodo de diástole, que es el periodo de relajación isovolumétrica que viene marcado en la gráfica de D a la A, al terminar el periodo de eyección se cierra la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de la presión diastólica de la línea D a la A, y esta refleja la disminución de la presión ventricular sin cambios de volumen. Así el ventrículo recupera su valor inicial, en el que quedan aproximadamente 50 mililitros de sangre en el ventrículo y la presión auricular está entre 2 a 3 milímetros de mercurio o hasta 10 milímetros de mercurio, y por esta razón que vence la presión del ventrículo y que hace que de esta forma haya un periodo de llenado. Ahora hablaremos un poco también acerca de lo que es el diagrama de Vickers o diagrama de Wiggers, y en este viene dado por 6 líneas, en las cuales en la primera, que es la roja, nos viene marcado lo que es la línea de presión aórtica, en la de color amarillo la de presión auricular, en la de color azul presión ventricular, en la de color rosa presión volumen ventricular, en la de color verde el electrocardiograma, y en la línea final nos menciona sobre el fonocardiograma. Y bueno, para entenderlo lo que es este diagrama, empezaremos por parte de lo que es la contracción isovolumétrica, y en esta, empezando por lo que es la línea de presión aórtica, la presión aórtica se encuentra en una presión de 80 milímetros de mercurio, que esta viene dando más que nada lo que sería la presión diastólica. Y en esta parte de la contracción isovolumétrica, lo que sería la presión ventricular, la presión intraventricular ha alcanzado un punto en el cual sería 80 milímetros de mercurio. Ahora la presión auricular, que se encuentra marcada por la letra C, en la cual la presión ha llegado aproximadamente de 5 a 8 milímetros de mercurio, y esta viene generando por el cierre de la válvula mitral, en el cual se empieza a realizar la contracción ventricular y hace que empuje la válvula tricúspide hacia la aurícula. En la línea de volumen ventricular, el corazón, el ventrículo izquierdo aún está en su máximo volumen, de unos 130 a 120 mililitros. Y claro, porque está en este volumen, porque aún no ha realizado la expulsión, porque se encuentra aún en la fase de contracción isovolumétrica y que están cerradas las 4 válvulas. Y en esta parte, que es donde se va a abrir lo que es la válvula aórtica, se genera el primer sonido, y esto
Aquí ya es donde empieza lo que sería posteriormente la sístole y empezamos a hablar de la eyección rápida. Al inicio de la eyección rápida se viene dando lo que es la presión en la línea roja. La presión aórtica es menor a lo que es la presión ventricular, ya que el ventrículo debe de vencer la presión de la aorta para poder expulsar la sangre, que esta de pasar a 80 milímetros de mercurio pasa a una presión máxima de 100 milímetros de mercurio, y esta nos vendría dando ya lo que es la presión sistólica. Posteriormente, en la línea de presión auricular, esa se mantiene igual, no hay aumento, incluso hay un descenso. Y en la línea rosa, que es el volumen ventricular, hay una caída del mismo, porque aquí se encuentran las dos fases, la fase rápida y la fase lenta de eyección. Y en esta parte, en el electrocardiograma, hay una parte de lo que es la muestra de la onda T. Y aquí no hay, en el fonocardiograma no hay ningún sonido. Posteriormente continuamos con lo que sería la relajación isovolumétrica, y en esta la presión de la aorta disminuye, e incluso aquí podemos ver que la presión del ventrículo también disminuye, casi las dos disminuyen a la misma presión. Y en esta parte donde ya al disminuir la presión del ventrículo por la de la presión aórtica, se cierra lo que es la válvula aórtica, y en esta parte se genera lo que es el segundo ruido. Al cerrarse también la válvula aórtica y posteriormente haber un reflujo de sangre hacia la válvula, se genera lo que es una onda dícrota, en lo que está marcado en la línea roja, que es la presión aórtica. En esta parte ya hay un marcado aumento en lo que sería la presión auricular por la onda B, que ya es donde empieza a ser el llenado auricular. Y en el volumen ventricular, en la línea que está marcada de rosa, en esta parte el ventrículo aún sigue con lo que sería el volumen de 40 a 50 mililitros, y que este sería el volumen telesistólico. Posteriormente continúa con lo que es el llenado ventricular rápido, y en esta parte hay una apertura de lo que es la válvula mitral. ¿Y por qué se abre la válvula mitral? Porque la presión del ventrículo izquierdo ha caído hasta 0 milímetros de mercurio, y teniendo mayor presión la aurícula de hasta 10 milímetros de mercurio. Posteriormente, en esta parte hay un llenado hacia el ventrículo de hasta un 78%, y posteriormente continúa en una fase que se llama diástasis, y en la cual hay un llenado lento hacia el ventrículo de aproximadamente 2% nada más. En lo que sería la presión ventricular se sigue manteniendo en cero, la presión ventricular sigue siendo mayor que la del ventrículo, y posteriormente de esta fase de la diástasis, por último, continuamos con lo que es la fase de sístole auricular, y en la cual en la línea de presión aórtica, en esta se mantiene aún en 80 milímetros de mercurio. En la línea de presión auricular, esta aumenta aún más para poder hacer la presión del llenado activo hacia el ventrículo. Y en esta podemos ver que ahora el volumen del ventrículo ha aumentado de un aumento rápido de 0 hasta 80 milímetros de mercurio en lo que sería la presión de volumen, y el volumen en esta parte aumenta un 20% con lo que sería la sístole auricular. Y ya en esta parte pues se genera lo que sería la onda P en el electrocardiograma, y en el fonocardiograma no viene marcado por ningún sonido. Y sería todo por parte de la presentación, una pequeña introducción acerca de lo que es la fisiología y entendimiento por parte del corazón acerca del ciclo cardíaco y parte del electrocardiograma también.